Vamos a comenzar nuestra tercera clase en tiempo real. Nuevamente, como lo he estado haciendo en las ocasiones anteriores, les he preparado una presentación y ya les cuento más o menos cuál va a ser el esquema de la clase para que ustedes tengan una idea clara de lo que vamos a abordar el día de hoy. Ha transcurrido ya un buen tiempo desde que tuvimos nuestra última clase en tiempo real y nosotros nos habíamos quedado la vez pasada en la puntualización de algunos conceptos relativos a la liquidación de pensiones. Recuerden que volvimos a hacer como ese ejercicio rápido de verificar cómo se liquidan las pensiones en el régimen de prima media, pensión de vejez y las de invalidez y sobrevivencia en ambos regímenes. No hicimos liquidaciones de fondo privado porque pues realmente esas liquidaciones exigen un conocimiento de matemáticas financieras y de mercado que hay que estudiar para el caso concreto, pero en términos generales puntualizamos un poco lo que se refería a eso y con ello le dimos creo yo, un repaso general a esas tres pensiones. ¿Listo? El día de hoy la propuesta que tengo es que trabajemos dos aspectos que creo yo que vale la pena puntualizar de la pensión de sobrevivencia, muy corticos, muy precisos para que los miremos. Hablemos del sistema de salud, que fue el módulo que acabamos de pasar, que es un módulo muy importante, y hablemos un poco de las prestaciones en general, de los planes, de algunos conceptos que vale la pena puntualizar. Vamos a tocar un poco el tema de incapacidades del sistema general de salud. También vamos a mencionar las licencias de maternidad y paternidad. Y adicionalmente vamos a hacer una breve introducción, que más que introducción es como una mirada a lo que se viene en las 2 semanas siguientes. Hoy comenzamos el módulo 10, que es el módulo del Sistema General de Riesgos. En lo personal es el sistema que más me llama la atención. La regulación es bastante amplia, pero además tiene unas figuras que son únicas de este sistema. Y la semana entrante nos vamos a dedicar a las prestaciones del sistema. Entonces vamos a hacer una mirada rápida, no obviamente ver el contenido exacto de los dos módulos porque no alcanzaríamos, pero sí algunos elementos iniciales para que cuando ustedes comiencen con el estudio de esos conceptos, lo hagan con mayor propiedad, digamos, ya tengan alguna base para, para trabajar. Como siempre, compañeros y compañeras, ustedes ya saben cuál ha sido la metodología. Si tienen alguna duda, me levantan la mano. Yo voy a estar muy pendiente de las manitos aquí en el chat del grupo. Y si de pronto me estoy demorando en ver la manito, simplemente abren su micrófono y hacen la intervención para que vayamos resolviendo las dudas. La idea, como ha sido también tradicional en estas clases en tiempo real, es que más o menos vamos a estar presentando los temas alrededor de 1 hora y media, dejando un muy buen espacio al final para que resolvamos dudas, toquemos temas, digamos, miremos algunas cositas que de pronto ustedes quieran profundizar. Listo. Entonces, voy a comenzar. Presumo que se sigue escuchando bien el audio, ¿cierto? Les contaba ahorita los primeros que estaban que instalé un micrófono, entonces no tuve tiempo de probarlo, pero creo que se oye bien. Sí, Y señor. voy a comenzar, gracias, voy a comenzar con estos dos punticos. Miren, de la pensión de sobrevivencia hablamos y también hablamos de la pensión de invalidez de origen común. Recuerden que la invalidez de origen común tiene su par, lo vamos a ver la otra semana, dentro del sistema de riesgos, invalidez por riesgo laboral. Pero la pensión de sobrevivencia también va a tener su par y, sin embargo, vale la pena hacer dos anotaciones muy puntuales o dos conjuntos de anotaciones muy puntuales porque puede ser que esto estaba en el material, pero creo yo, repito, vale la pena enfatizarlo. Dos o tres cositas aquí rápidas. Primero, la pensión de sobrevivencia no es causa justa de despido. Vimos que hay una condición común a las pensiones de vejez e invalidez, y es que cuando la persona es trabajadora y se pensiona por vejez o por invalidez, hay justa causa de despido. A la persona la pueden desvincular porque se supone que al tener esa pensión ya no está desprotegida y ya puede subsistir con lo que su fondo de pensiones le va a pagar.
La pensión de sobrevivencia no es causa de despido y de hecho en el ejercicio que hicimos en el módulo 7, que hablaba de una compañera permanente que, digamos, cuyo compañero falleció y en una de las preguntas yo les decía, ¿y si consigue trabajo pierde la pensión? La gran mayoría, por no decir que todos, porque creo que todos y todas coincidieron en eso, dijeron, no, es que en ninguna parte dice, de hecho ella tiene que seguir trabajando, ¿sí? Si yo estoy trabajando y mi cónyuge fallece y yo quedo pensionado, no es causal de despido, así yo ya tenga un ingreso. Así sea una pensión vitalicia, no me pueden despedir por eso. Segundo, la pensión de sobrevivencia no se sustituye. La pensión de vejez, la pensión de invalidez se pueden sustituir. Sustituir la pensión significa que cuando una persona pensionada fallece, esa misma pensión que la persona recibía le pasa a los beneficiarios tal cual, en las mismas condiciones. Pero si el que fallece tenía era una pensión de sobrevivencia y no genera una pensión de vejez o invalidez, ni genera él mismo su propia pensión de sobrevivencia, esa pensión que él recibía no se sustituye. Por ejemplo, mi cónyuge fallece, yo quedo pensionado. Y vamos a suponer que yo no tengo hijos, entonces cuando yo fallezca, no significa que la pensión le queda a mis padres, ¿sí? Porque no funciona así. La sustitución no se da sino de pensionado a beneficiario, pero el beneficiario no vuelve a causar pensión de sobrevivencia. Tercero, esto sí está claro y creo que no hay dudas al respecto, pero manifestémoslo para claridad. La pensión de sobrevivencia no se puede someter a testamento, ni los beneficiarios, el orden de beneficiarios se puede disponer por el causante. Eh, Esto se los aclaro porque precisamente y después de que finalizamos el módulo 7 recibí una consulta de un trabajador que me decía que palabras más, palabras menos, estaba como de pelea con su cónyuge y pues él quería asegurar que en caso de que él falleciera antes de tiempo, la pensión no le quedara a ella, sino a su madre, ¿cierto? Este tipo de cosas todavía rondan el ambiente y creo yo que una de las cuestiones más importantes de estos espacios educativos o de estos espacios de formación es que ustedes también rompan mitos para que para que digamos no se contribuya a que se repliquen, sino de una vez frenar la situación donde es. Que se le dijo al compañero, compañero, qué pena, pero es que la ley no permite que usted disponga de la pensión. La pensión no le queda a quien usted quiera, sino a quien la ley dice que le debe quedar. Y este sí es un tema que tal vez no se trató directamente en el material de estudio, pero para eso son también estos espacios y vale la pena que lo tengan en cuenta. Hay ciertos beneficiarios que pueden acreditar el cumplimiento de requisitos después de que el causante haya fallecido. Ejemplo, yo soy hijo, soy mayor de edad, nunca he trabajado porque tengo una enfermedad congénita, desde que nací tengo, no sé, algún tipo de patología que no me permite trabajar, pero yo no estoy calificado por invalidez, ¿cierto? Recuerden que el hijo mayor de edad que puede ser beneficiario de la pensión es el hijo inválido, o sea, el que tiene invalidez. Resulta que fallece mi padre, yo soy mayor de edad. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo ir y demostrar después de que mi padre falleció que soy inválido para que la pensión me pueda quedar a mí? La respuesta es sí, pero cuando el caso es ese, del hijo que va a demostrar invalidez o del hermano que va a demostrar invalidez, porque recuerden que a falta de hijos, cónyuge, compañero, compañera permanente y padres, los hermanos inválidos también pueden ser beneficiarios. En esos dos casos, la jurisprudencia exige que la fecha de estructuración de la invalidez sea anterior al fallecimiento del causante. Es decir, puede que mi padre haya muerto hace 2 años, pero el dictamen que me van a hacer a mí, recuerden el procedimiento de calificación, tiene que decir que yo tengo invalidez desde antes de que mi padre falleciera, porque de lo contrario no se puede acreditar el requisito y esta sentencia, que es la T-187 del 2006, recopila una línea muy importante de la Corte en este sentido. Esto que les estoy contando, inclusive vía tutela, no se podría cambiar porque la misma Corte reconoce que eso tiene que ser de esta forma. ¿Listo?
Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si mal no estoy en alguna de las actividades, vi este tema y por eso se me ocurrió que en esta clase presencial, en esta clase en tiempo real, lo trabajáramos. La pensión de sobrevivencia en el régimen de ahorro individual, ustedes saben que la invalidez y sobrevivencia, ya lo saben bien, en el régimen de ahorro individual no tiene diferencias. Es la misma pensión, son los mismos requisitos. ¿Sí? Tal vez hay unas pequeñísimas diferencias en las formas de pago, porque el RAIS, régimen de ahorro individual, fondos privados, tiene varias modalidades de pago que están establecidas. Permítanme. Ya te respondo, Mónica. Dame un segundito. Entonces hay varias modalidades que no están establecidas, que están establecidas, retiro programado, renta vitalicia con retiro programado, bueno, etcétera, etcétera. Son 7 modalidades, a veces los nombres son un poquito complejos y todos redundan en lo mismo. O paga una aseguradora o paga el fondo. Entonces esa viene siendo una diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Existe una creencia colectiva de que en el RAIS, en el régimen de ahorro individual, cuando una persona se muere, el dinero que tenía en la cuenta se puede heredar, ¿sí? Repito, no recuerdo exactamente si en estos términos quedó en el material, pero por eso lo quiero hacer aquí para puntualizar, porque esta diapositiva es para ustedes. Y esa creencia es relativamente cierta. Hay una parte que no es cierta. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en el fondo privado, en el régimen de ahorro individual, si una persona fallece y no tiene beneficiarios de sobrevivencia, pero sí tiene herederos, la plata en la cuenta sí se puede heredar. Eso es verdad. ¿Listo? Pero tienen que cumplirse esas 3 condiciones que están viendo en pantalla. Primero, la cuenta individual tiene que subsistir. Es decir, no puede estar la persona pensionada mediante renta vitalicia. Recuerden que cuando uno elige renta vitalicia, la plata completica de la cuenta se va a una aseguradora, entonces ya no le pertenece al afiliado, sino a la aseguradora. Y a cambio de eso, la aseguradora garantiza una cobertura. Segundo, no pueden haber beneficiarios de la pensión, porque así exista la cuenta, si hay beneficiarios, el beneficiario recibe la pensión y no el dinero, porque la pensión es un derecho irrenunciable. Y tercero, tiene que existir un heredero, porque si no hay beneficiarios, pero tampoco hay herederos, la plata se queda en la garantía de pensión mínima, ¿sí? ¿Cuáles son los casos de personas que pueden ser herederos y no beneficiarios de la pensión? Los hermanos, por ejemplo, cuando no son inválidos o cuando no dependían económicamente del causante, no pueden ser beneficiarios, pero sí pueden ser herederos. Los sobrinos no pueden ser beneficiarios en ningún caso, pero sí pueden ser herederos. Entonces sería ese tipo de personas las que podrían llegar a elegir. Si muere el trabajador y están vivos los padres y el trabajador no tenía ni cónyuge ni hijos, eh, lo que se genera es una pensión de sobrevivencia. Si no se cumplían las 50 semanas en los 3 últimos años, lo que se va a generar es una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva, pero no el dinero a título de herencia. Listo. A la pregunta de Mónica. Un hijo no reconocido legalmente luego del fallecimiento del pensionado con pruebas en mano puede solicitar la pensión si cumple con los requisitos. Efectivamente, Mónica. Cuando aquí en este punto les decían que se pueden acreditar requisitos después del fallecimiento del causante, precisamente estaba hablando de situaciones como esas. El hijo que no fue reconocido en vida, hay que partir de una base. Los padres no estaban casados, ni tenían una unión marital de hecho legalmente comprobada, porque en Colombia se presume que el hijo de la mujer que está casada o el hijo de las personas que conviven en unión libre es de los dos. Hay una presunción legal en ese sentido. Listo, supongamos que no estaban casados, supongamos que, digamos, la unión marital de hecho no se podía demostrar. Entonces, el hijo puede demostrar que el que falleció es su padre. ¿Cómo lo va a hacer? Con una prueba de ADN. Es la única manera que existe en Colombia para demostrar filiación en casos de fallecimiento del progenitor, digámoslo así. Entonces,
El hijo podrá hacer una prueba de ADN, a un cadáver se le puede extraer una muestra de ADN, se hace la prueba en un laboratorio reconocido y con esa situación definida se adelanta un proceso de filiación para que un juez de la República declare que el padre era esa persona que se murió y ya con esa sentencia el hijo tiene derecho a que se le reconozca todo, inclusive de forma retroactiva, porque la sentencia no es constitutiva del derecho, sino solamente declarativa. Es decir, ese hijo es hijo desde que nació y no desde que la sentencia salió. Entonces le tienen que pagar absolutamente todo. ¿Listo? ¿Te queda clara esa duda, Mónica? Bueno. Esos eran los dos punticos que creía yo valía la pena. Listo, Mónica. Valía la pena tener en cuenta para que ya cerremos un poco ese capítulo de las pensiones. Como ustedes pudieron ver, la mayor parte de los módulos de este curso se refieren al tema pensional, pero es que el tema pensional tiene demasiado contenido, tiene demasiadas normas. Todos están muy reglados, pero el tema pensional ocupa en gran medida el contenido de la Ley 100. Entonces, el esquema está formulado de esa manera. Ahora, se vienen otros dos sistemas que no son menos importantes ni más faltaba, pero que estamos tratando de condensar para mirar aquellas cuestiones más importantes. El Sistema General de Salud. Lo comenzamos en el módulo 8, ya ustedes lo finalizaron el día de ayer. Hola Sonia, contame. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tengo la siguiente pregunta. Quienes tienen contrato de prestación de servicio, por ejemplo, y están en un contrato de 2 millones o 3 millones, cuando cotizan a salud y a pensión, la base es el 40% para cotización. Sí. Entonces, a la hora de pensionarse esa persona con contrato de prestación de servicios, el salario no serían los 2.800.000 o 3 millones, sino el mínimo o sobre esos el 40%. Exactamente, Sonia, sería el 40%. Hay un principio, hay una idea general del sistema que es la siguiente: el sistema te paga con lo que tú le pagues a él. Entonces, hay dos cosas. El contratista independiente que tenga contrato de prestación de servicios y facture mensual, que esas son las dos condiciones, tiene que haber un contrato de prestación de servicios y tiene que haber facturación mensual, se puede afiliar con base en el 40% de ese valor mensual, ¿sí? Pero no es obligatorio. Obviamente, los que hemos sido trabajadores independientes lo sabemos y bueno, en general cualquiera se lo puede imaginar, la carga de cotizar con base en el 100% es muy alta, porque en Colombia la tasa completa de cotización está por encima del 30% del ingreso que se declare. Entonces, claro, uno siempre opta por cotizar con base en el 40%, porque si no, definitivamente el dinero se va, digamos, no alcanzaría pues la plata para la persona. Pero hay que tener en cuenta que el sistema va a cubrir con base en eso, porque si tú miras tu historial de pensiones, por ejemplo, en ese caso puntual, el 40% de 2 millones son 800.000 pesos, o sea que se afilia con el mínimo. Si tú miras el historial de esa persona, el salario base de cotización es el mínimo, entonces para Colpensiones o para el fondo privado, lo que la persona se gana es el mínimo, con base en eso mismo le va a pagar. Y así no solo las pensiones, las incapacidades, si hay un tema de riesgos laborales, absolutamente todo se va a pagar con el mismo ingreso. Claro, ¿te queda claro, Sonia? Perfecto, gracias. Listo. Mónica, creo que tenía la mano levantada. Aquí me había salido un letrerito. Sí, profe, sí. Completando ahí lo que la compañera preguntaba, bueno, yo soy enfermera especialista en salud ocupacional y trabajé en una ARL. Y bueno, la experiencia que tengo es que muchos trabajadores en varias empresas los contrataban diciéndole, mire, su sueldo ejemplo es de 2 millones de pesos, ¿sí? Pero en realidad no eran 2 millones de pesos, la empresa cotizaba por el mínimo y el excedente se los pagaban como una especie de bonificación. Entonces, cuando presentaban un accidente laboral, bueno, hablo desde este punto de vista, un accidente laboral, y iban a reclamar, hacían reclamo de lo que les llegaba de incapacidad,
llegaban pues obviamente disgustados allá a la empresa, pues a la aseguradora exigiendo que por qué les pagaban tan poquito, si ellos ganaban 2 millones de pesos o más. Y uno tenía que pues contestarles eso, realmente la empresa lo que le está cotizando a usted al sistema es por un mínimo, más no por ese resto de dinero. Entonces uno les decía, hable allá con su empleador y aclare esa situación, porque pues uno no se podía salir del margen legal de cotización que estaba realizando la empresa. Ese era mi aporte, profe. Muy bien, Mónica, y es exacto. Ahí hay un tema adicional para terminar de cerrar esta idea que quedó muy completa. ¿Qué pasa? Es decir, la pregunta, ¿la ARL, el fondo de pensiones o la EPS tiene alguna responsabilidad ahí? La respuesta es no, porque ella paga con base en lo que a ella le pagan. Eso es un principio ineludible. Pero el empleador es el que tiene que asumir las diferencias. En un caso como estos tenemos que tener en cuenta tres cosas adicionales. Uno, la UGPP y el concepto de los pagos no salariales, que de acuerdo con las resoluciones de la UGPP no puede ser más del 40% del valor total del ingreso. Dos, el concepto de salario previsto en el artículo 127 del Código Sustantivo. Ustedes saben que no todo lo que uno diga que no es salario deja de ser salario, ¿sí? Y tres, que además de la responsabilidad que el empleador tiene, porque va a tener que pagar con base en el ingreso completo, él paga la diferencia, la UGPP puede investigar a la empresa y cobrarle multas que son muy altas por los conceptos de evasión o elusión de aportes, ¿sí? Entonces, a eso se refiere todo ese tema y tiene que ver directamente con la cotización y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Bueno, dentro del Sistema General de Salud, que es el que estamos analizando, aquí estamos, vamos a hablar de tres tipos de contingencia. Recuerden que desde un comienzo les he propuesto que miren la seguridad social como un sistema que protege contingencias, porque la seguridad social al fin y al cabo es un sistema de seguridad. Lo que busca es garantizar algún tipo de protección. Las contingencias, en pensiones ya las vimos, vejez, invalidez y muerte. En salud son distintas: enfermedad general, accidente común o maternidad. Para entender las dos primeras, enfermedad general y accidente común, tenemos que saber qué es enfermedad laboral y qué es accidente de trabajo. Ahorita les traigo una mini definición porque eso lo van a analizar esta semana, y a propósito, préstenle mucha atención a esas definiciones de accidente de trabajo porque sobre eso es sobre lo que más podemos realizar consideraciones. El concepto de enfermedad laboral sí es eminentemente médico y para pelear eso hay que pelear con un médico al lado, porque el médico es el que sabe si una patología es esta o aquella. Pero en el concepto de accidente, la definición de accidente sí es netamente jurídica, entonces sí cabe la discusión, sí cabe el análisis, inclusive el caso del foro de esta semana, que lo abrimos hoy, es un caso para discusión, muchachos. Yo les he tratado de traer discusiones que no están cerradas o que son extrañas, pero que se pueden presentar, porque, digamos, eso creo que enriquece más el debate, la discusión, el análisis. He visto muy buena capacidad argumentativa e investigativa de parte del grupo, entonces nuevamente espero pues como que analicemos así el caso, pero repito, préstenle mucha atención a la definición de accidente. Por ahora, digamos. Hola. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Qué Claro. pena, lo interrumpo. Yo sé que eso lo vamos a ver la semana entrante, pero entonces tengo una inquietud y es una persona que le dio un accidente cerebrovascular en el consultorio atendiendo a un paciente, un médico, pero de urgencias lo llevaron para una clínica y lo entraron por medicina general, no por accidente laboral, digámoslo así. Sí. ¿Eso se puede pelear? Sí, porque digamos, a ver, en un principio lo que se trata es de salvarle la vida a la persona. Entonces no importa si ya tiene el reporte o no de accidente, pero el médico que hace la primera atención puede catalogar que eso no es un accidente común, sino un accidente laboral, o después de que eso pasó, supongamos que eso pasó hoy, el empleador tiene 2 días para reportar
reportar el accidente, entonces se puede dar. Si no pasa ninguna de esas dos cosas, es decir, si el médico no dice esto es laboral o si el empleador no reporta, lo que puede ocurrir, perdón, es que a la hora de calificar a la persona, porque muy probablemente la van a calificar cuando pase toda la incapacidad y demás, la junta médica que califique determine que es un evento de origen laboral, porque le ocurrió trabajando, porque tuvo que ver con el trabajo, porque... Exacto, pero eso le pasó hace 6 meses y por la angustia lo metieron y duró 1 mes y medio en la clínica, entonces ya no pueden decir que fue ayer ni antier, ¿me entiendes? Pero digamos que eso de los 2 días es un problema del empleador. Si no reportó a tiempo, es un problema de él, porque primero lo van a multar y segundo, puede que lo hagan responsable por no hacer el reporte. Entonces, en esos casos, lo que va a tocar esperar es la calificación para validar, digamos, cuál es el origen. Recuerda que las calificaciones de pérdida de la capacidad laboral tienen 3 componentes. Pérdida de la capacidad laboral o porcentaje, origen, si es laboral o común, y fecha de estructuración. Entonces, uno puede pedir, si ahorita él está calificado como de origen laboral, uno le puede pedir a la EPS que paga la incapacidad o más adelante al fondo de pensiones que va a empezar a pagar la incapacidad, que haga la calificación de origen porque eso tuvo que ver con el trabajo. Y así se puede empezar a controvertir ese origen que se da por hecho por ahora que no es laboral. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. En el chat, Mónica me pregunta, ¿la ARL investiga el caso? El hecho de que se tenga un reporte no significa que la ARL lo acepte como laboral. Sí, exactamente. Para el reconocimiento de prestaciones, entra a una investigación de origen con los médicos laborales. Ahora, esto es lo que pasa cuando hay reporte. Cuando no hay reporte, y aquí sí hay un cambio importante, Mónica, porque la ley 1562 cambió las reglas de juego. Antes de la 1562, pasa lo que les estaba diciendo, la EPS o el fondo de pensiones pueden calificar. Entonces, si la entidad de origen común, digamos, dice, no, esto es laboral, se lo mandaba a la ARL. Y la ARL podía volver a calificar. Y entonces eso se volvía un juego, excúseme la expresión, de papa caliente. Yo le tiro la papa a usted, usted me la devuelve y el afiliado quedaba como en medio, ¿sí? Hoy, bueno, y entonces el que resolvía era la Junta Regional y a la Junta Regional mandaban médicos de toda parte para pelear el origen del dictamen. Hoy, con la 1562, bueno, y desde el decreto 019 del 2012, recuerden que cuando uno califica tiene que manifestar la inconformidad. Entonces, por ejemplo, si la EPS dice eso es de origen laboral y se lo manda a la ARL tiene que impugnar el dictamen para que eso vaya a la Junta. No puede hacer ella misma una investigación, porque si deja vencer los 10 días, el dictamen queda en firme como de origen laboral. No sé si me hice entender. Porque ahorita, Mónica, estabas contando que habías trabajado con una ARL, entonces veo que tienes conocimiento de esos trámites internos. Pero eso, digamos, la investigación solo es posible cuando se hace el reporte. Y como efectivamente Mónica lo está diciendo en el chat, compañeros y compañeras, el hecho de que se haga el reporte no significa que la ARL va a atender sin refutar, porque la ARL en todo caso es autónoma de hacer su primera calificación, ¿sí? Entonces eso va a pasar. Otra cosita aquí que es bien importante es cuando el origen se califica inicialmente como laboral y la ARL dice esto es común, la ARL debe seguir pagando todo como laboral hasta que se resuelva finalmente el origen del caso. Y eso también lo trajo la ley 1562, ¿listo? Que cambió bastante las reglas de juego en ese tema de las calificaciones. Bueno. Entonces, enfermedad general, la que no se origina como resultado del trabajo, digámoslo así por ahora. Accidente común, el que no ocurre por razón o con ocasión del trabajo y que no se acomoda a ninguna de las 5 definiciones que tiene el artículo 3º de la ley 1562. Y el tema de la maternidad, no porque se le mire como algo malo, sino porque la mujer que queda en embarazo, y aquí no solo hablamos de la trabajadora, sino de la mujer en general, requiere protección especial y requiere cobertura especial, porque el embarazo es algo que el Estado protege de manera súper especial. El artículo 43 y el artículo 53 de la Constitución hablan de la protección especial a la mujer en embarazo.
Asimismo, el esquema prestacional del sistema de salud tiene dos vertientes, prestaciones asistenciales, todo lo que tiene que ver con salud, atención médica, hospitalaria, cirugías, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver ese concepto de los planes de atención, y prestaciones económicas que en el sistema de salud, en este que estamos analizando, son básicamente tres: incapacidades, licencia de maternidad y licencia de paternidad. Pero existe una variante de la licencia de maternidad cuando el hijo no nace, ¿sí? Cuando hay un parto prematuro o no viable o un aborto espontáneo. En esos dos casos hay una prestación adicional, ¿listo? Entonces, eso es básicamente lo que se respeta. Ahorita hacemos una muy pequeña revisión de los conceptos porque creo yo que hay mediana claridad sobre ello. Ok. Existen dos tipos de planes o de programas o de listados, digamos, de coberturas definidas por la ley y por cada año por el Ministerio de Salud. Existe algo que se llama el Plan de Beneficios en Salud, que es lo que antes se llamaba el POS, y hoy ese Plan de Beneficios en Salud es igual para el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Desde la sentencia T860 del 2008, creo yo que es una de las sentencias más importantes en toda la historia de la Corte Constitucional, se dijo que había que igualar esos dos regímenes. Antes el POS tenía unas cosas mejores que el POS subsidiado y eso se fue igualando hasta que desde la ley 1438 se unificó por completo. Ese plan de beneficios en salud es el conjunto de atenciones de salud que una persona afiliada tiene derecho a recibir y digamos que es igual para todos los afiliados al sistema, sean cotizantes, sean beneficiarios o sean afiliados al régimen subsidiado. Es un listado muy amplio, cada vez incluye más cosas y por lo mismo cada vez excluye menos cosas, pero siguen habiendo cuestiones excluidas como las cirugías estéticas, que fue el tema del que estuvimos hablando en el módulo 8, en relación con el bypass gástrico y la abdominoplastia, que es un caso bastante frecuente. Ese plan de beneficios en salud es, digamos, lo que yo tengo derecho a recibir solo por afiliarme al sistema, pero dentro del régimen contributivo existe un plan adicional de salud. Yo puedo contratar planes adicionales de salud. Obviamente eso es si yo quiero, porque eso tiene un costo. Y no suelen ser costos bajos, suelen ser costos elevados dependiendo del nivel de cobertura que yo quiera pagar. Creo que esto ya se los había mencionado, tal vez en la primera clase que tuvimos, pero en estos planes adicionales de salud, compañeros y compañeras, es en lo que nos parecemos a ese modelo norteamericano que vimos en el documental SICO. Porque los planes de atención complementaria, los planes de medicina prepagada y las pólizas de salud son exactamente eso, seguros privados en el sistema de salud. El plan de beneficios en salud no es seguro privado, es un seguro público, pero los planes adicionales sí son privados, son para el que los quiera, son costosos y ellos ponen sus propias reglas en algunas cosas. Son tres tipos de planes de atención complementaria. Perdón, tres tipos de planes adicionales de salud. Primero, los planes de atención complementaria, esos se suelen contratar con la misma EPS y buscan condiciones de comodidad o de mejor acceso. Por ejemplo, yo puedo pagarle a mi EPS un plan de atención complementaria que garantice que en caso de que a mí me van a hospitalizar, me ubiquen en una habitación solo, no con otra persona. Ese tipo de cosas existen. O yo puedo contratar con mi EPS un plan de atención complementaria para que a mí me garanticen, por ejemplo, citas prioritarias en ciertos lugares o me garanticen citas con ciertos especialistas con mayor facilidad, ¿sí? Son cuestiones de comodidad y generalmente los brinda la misma EPS. Los planes de medicina prepagada es una especie de póliza para acceder a ciertos catálogos de especialistas, diagnósticos y servicios que se paga, y esto va a depender de qué tanto use yo el plan de medicina prepagada. Normalmente el que tiene o ha tenido medicina prepagada sabe que mientras más use los servicios,
más cara se va volviendo la póliza para los años siguientes. También mientras más edad cumple la persona, más cara se va volviendo la medicina prepagada porque más va a tener que acceder a los servicios. Y como su nombre lo indica, pues esto no es ningún beneficio, compañeros y compañeras. Yo estoy prepagando, pagando antes de los servicios que me voy a gastar. Entonces yo compro un plan de medicina prepagada que me vale 300.000 pesos mensuales y en la medida que yo gaste esos 300.000 pesos mensuales, pues para el año que sigue me van a subir. Y existen las pólizas de salud que son puros y duros seguros comerciales, seguros privados. Para que se hagan una idea de esto, no recuerdo, creo que también lo habíamos mencionado ya, excúsenme ese lapsus. La póliza de salud es como andar con una bolsita de dinero, aquí así como el chavo pues en su palito. Y sí, cuando esa bolsita de dinero se acaba, la póliza deja de prestar cobertura. Y entonces el valor de la póliza depende de qué tan grande quiero yo esa bolsa o qué quiero que esa bolsa me cubra, porque yo puedo pagar una póliza que me cubra cirugías estéticas, que me cubra cualquier cosa que no esté en el plan de beneficios de salud, que me cubra especialistas de segundo, tercer y hasta de cuarto nivel, que me cubra hospitalización en la clínica que yo desee, servicios de ambulancia, ¿sí? Entonces, en la medida que yo vaya gastando, la bolsita se va agotando y así se va calculando nuevamente el valor de la póliza, que generalmente se calcula cada año para su pago por mensualidades. Es como lo más habitual. Estos planes solo se pueden contratar en el régimen contributivo por obvias razones, porque la persona que tiene capacidad de pago pues no debe estar en el régimen subsidiado, que ahorita volvemos un poco sobre esa idea. Existen dos regímenes distintos. Los regímenes son formas de acceder al sistema. El régimen contributivo para las personas que tienen capacidad de pago y el régimen subsidiado para las personas que no tienen capacidad de pago. En Colombia, también hay que decirlo, esto ustedes puede que lo tengan claro ya, compañeros y compañeras, en Colombia no necesariamente están en el régimen subsidiado las personas que más lo necesitan, ¿sí? Yo he conocido casos de personas que sí tienen capacidad de pago, pero por X o Y razón se mantienen en el régimen subsidiado. Esa no es la filosofía del sistema. La filosofía del sistema es garantizarle al que no tiene con qué pagar sus posibilidades de acceso. Entonces, en el régimen contributivo van a estar las personas que tienen capacidad de pago y el sistema nos dice quiénes tienen capacidad de pago. Ahorita les traje unas tablitas para que las tengan ahí a la manera de comparativo. En el régimen subsidiado están los que no tienen capacidad de pago para afiliarse al régimen contributivo, pero desde esa falta de capacidad de pago hacemos una clasificación. ¿Cómo clasificamos? De dos maneras. Primero con la encuesta SISBEN, que el SISBEN es simplemente un sistema de identificación de beneficiarios, el SISBEN no es el régimen subsidiado. Todos nosotros, así coticemos al régimen contributivo, podemos estar o podemos tener una clasificación SISBEN porque nos han medido, ¿sí? Y ese SISBEN lo van a administrar las entidades territoriales con base en unas encuestas y unas metodologías que aprueba Planeación Nacional. Ese SISBEN solamente me sirve para decir, esta persona tiene X o Y condición de pobreza. Si tiene nivel 1, nivel 2, se prioriza la afiliación. Ahorita vamos a ver que si tiene nivel 3 puede que también. Y la segunda forma de clasificarse en el régimen subsidiado es estar dentro de los grupos de población especialmente protegida, que ahorita eso sí sé que no está en el material de estudio, ahí simplemente se les refirió el artículo 40 del decreto 2353 del 2015, pero aquí en esta presentación les quiero dejar ese listadito para que lo tengan en cuenta, porque en Colombia hay muchas poblaciones de especial protección, algunas, todas no las podemos imaginar, hay otras que de pronto no son tan conocidas y vale la pena que ustedes tengan eso presente. Por obvias razones, al igual que lo dijimos ahorita, pues el que tiene capacidad de pago debe estar en el régimen contributivo y el que no lo tiene debe estar en el régimen subsidiado. No es normal que una persona esté en los dos regímenes al mismo tiempo, no se puede.
¿Qué se permite? Y esta es una posibilidad relativamente novedosa. Esto vino a aparecer en el 2011 con la ley 1438. ¿Qué se permite? Que una persona que viene del régimen subsidiado y de pronto va a conseguir un trabajo por un par de días o semanas, se afilia al régimen contributivo, quedando claro que apenas se le termine ese contrato va a quedar automáticamente afiliado en el régimen subsidiado otra vez. Porque se estaba presentando un problema bastante grave con personas que conseguían trabajos muy transitorios, muy inestables, pero por trabajar una semanita o dos para conseguir un sustento, para mejorar sus condiciones de vida, quedaban desprotegidos de salud. Entonces, digamos que eso sí hay que tenerlo en cuenta. No es que la persona esté al mismo tiempo en los dos, pero sí se le permite como esa transición automática cuando el trabajo es relativamente estable, por ejemplo, cuando dura menos de 90 días. ¿Listo? Permítame verifico por acá. Ok. Ok. Bueno. Dentro de los dos regímenes o dentro del sistema general de salud en general, existen unas condiciones de afiliación que vale la pena mencionar. Escúchenme un segundo. Estoy aquí ajustando una ventana porque están haciendo mucho ruido por acá. Existen unas condiciones de afiliación que son propias del sistema de salud y que son relativamente nuevas. Esto lo vino a traer el decreto 2353 del 2015. Primero, la afiliación en el sistema de salud ya no se pierde. No es como antes del 2015, que si yo dejaba de cotizar 2 meses o más, la EPS me iniciaba un trámite y al mes sexto yo quedaba desafiliado. Hoy no. Hoy yo quedo afiliado permanentemente al sistema y la desafiliación solo ocurre cuando el afiliado fallece. Pero eso no significa que si la persona deja de cotizar, le van a cubrir todo el tiempo sin ninguna limitante. Eso quiere decir que en principio se garantiza una mejor continuidad del servicio de salud. Primero, cuando la persona deja de cotizar 2 meses consecutivos, se puede dar la suspensión de la afiliación. Pero para analizar la suspensión de la afiliación tenemos que tener en cuenta 3 cosas diferentes. Primero, si la persona es trabajadora dependiente, o sea, tiene empleador, y el empleador le realizó deducción del salario para cotización en salud, en ese caso, la EPS debe cobrarle al empleador las cotizaciones y tiene que garantizar durante 12 meses la atención del trabajador y su familia. Primera situación. Segunda situación. Si a ese trabajador dependiente no le realizaron deducciones, o sea, le pagaban el salario y no le sacaban lo de la EPS, que es el 4%, la EPS solo está obligada a garantizar la atención a mujeres en embarazo y a menores de edad. ¿Sí? No dice la norma por cuánto tiempo, eso es simplemente de manera indefinida, digámoslo así. Y tercera situación. Si se trata de un cotizante independiente, de ese contratista del que estábamos hablando ahorita, que se gana 2 millones y cotiza con el mínimo, por ejemplo, si es él el que deja de pagar, como es su propia culpa, en ese caso no le van a garantizar a él la cobertura en salud, sino que solo le van a garantizar atención a mujeres en embarazo y a menores de edad. Listo. Digamos que esas 3 situaciones se presentan en términos generales para todas las personas, pero cuando una persona está enferma y viene siendo tratada, se activa el principio de continuidad del tratamiento. Y entonces, a pesar de que haya suspensión o no, el principio de continuidad de tratamiento exige que a la persona se le culminen los tratamientos que estén en curso, que estén en trámite. ¿Listo? A eso se refería un poco una de las actividades pasadas del módulo 8 que finalizamos hace poco. Y yo en la retroalimentación a muchos de ustedes les dije, ojo, pues realmente no está definido el tiempo de continuidad, ¿sí? Puede estar definido el tiempo que dura un tratamiento, pero si el tratamiento dura años, serán años que la EPS tiene que cubrir porque el principio de continuidad de tratamiento así lo exige. ¿Listo?
Aquí les traigo unas tablitas, son dos, para que ustedes más o menos identifiquen quiénes tienen que afiliarse, de qué manera. Entonces, los afiliados al régimen contributivo se llaman cotizantes o beneficiarios. Cotizantes son aquellas personas que pagan la cotización, bien sea de forma directa o de manera compartida con el empleador, y los beneficiarios suelen ser los miembros del grupo familiar de esos cotizantes. Son cotizantes obligatorios al sistema de salud. Los trabajadores dependientes, es decir, todos los que tienen contrato de trabajo, no importa el tipo de contrato, no importa si es contrato por obra, término fijo, indefinido, se tiene que afiliar al sistema de salud por el régimen contributivo como cotizante. Los servidores públicos de cualquier orden, de cualquier entidad, si son empleados públicos o trabajadores oficiales, no importa absolutamente nada. Tienen que estar afiliados al sistema de salud. Hay unas 2 o 3 excepciones que se dan con los maestros del magisterio que están afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en este caso a la Fundación Médico Preventiva, pero eso se entiende que es el régimen contributivo de salud porque ya ellos están dentro del régimen y están los policías y militares que tienen sanidad militar, ¿sí? Y está, por ejemplo, aquí en Medellín, Empresas Públicas de Medellín, que tiene una entidad adaptada de salud, o el caso de Ecopetrol, que tiene su propio sistema de salud. Pero todos son servidores públicos o trabajadores dependientes. Cualquier pensionado en Colombia tiene que estar afiliado al sistema de salud como cotizante. Cualquier trabajador independiente o contratista que gane por lo menos un salario mínimo mensual, esto es muy importante, porque hay contratistas que pueden no devengar tanto. Hay contratistas que pueden realizar ciertas tareas por un valor inferior al mínimo y puede que en el mes no realicen las suficientes para alcanzar ese valor mensual del salario mínimo. Y en general, cualquier persona con capacidad de pago tiene que estar afiliada al régimen contributivo. Hay personas que pueden no estar en ninguna de estas 4 categorías, pero son personas con capacidad de pago. Por ejemplo, los empleadores, los empresarios en general, por ejemplo, las personas que viven de la renta, los prestamistas de capital, por ejemplo, las personas que viven de inversión, ¿sí? Pues, no sé, los ganaderos, las personas que invierten en propiedad raíz, ¿sí? Puede que no tengan contratos de ninguna naturaleza, pero tienen capacidad de pago, tienen dinero. Y hoy la DIAN está cruzando información con la Seguridad Social para determinar quién tiene capacidad de pago y así obligar la afiliación. Beneficiarios dentro del régimen contributivo: cónyuge, compañero permanente, hijos menores de edad, mayores que estudien hasta los 25 o hijos inválidos que dependan económicamente del cotizante. En este caso, la invalidez tiene que estar calificada. Padres del cotizante si no hay hijos ni cónyuge a cargo. Nietos cuando el padre o madre sean también beneficiarios del cotizante. Sobrinos y hermanos menores de 25 años del cotizante. Si tienen incapacidad permanente, en este caso no se nos habla de invalidez, y dependen económicamente del cotizante. Y los menores de 18 años entregados en custodia legal por autoridad competente, por la razón que sea adopción, sea un hogar de paso para proteger al menor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes son los afiliados al régimen subsidiado? Entonces, aquí es donde les hago el listado para que lo tengan de las personas que tienen o que están catalogadas como población de protección especial. Primero, los que estén en niveles 1 y 2 del SISBEN se priorizan, ¿sí? Es decir, dentro de las personas clasificadas ya en el SISBEN se mira quienes están en niveles 1 y 2 y se les trata de dar la cobertura al mayor número de ellos posible. Si hay personas que tienen nivel 3, pero ya venían afiliadas al régimen contributivo antes de la ley 1122 del 2007, esta ley es de enero, no recuerdo exactamente el día, ya se los confirmo, pueden permanecer en el régimen siempre y cuando alcancen los cupos, digámoslo así, las coberturas. Y vienen las personas de protección especial, que son las siguientes: madres comunitarias que ya no son madres comunitarias,
la población infantil abandonada a cargo del ICBF, las personas menores de edad desvinculadas del conflicto armado, así como los desmovilizados en general, la población infantil vulnerable que no está bajo la protección del ICBF, las comunidades indígenas, los adultos mayores en centros de protección, la población RUM o la población gitana, que tiene una protección especial en Colombia, las personas incluidas en el programa de protección a testigos, las víctimas del conflicto armado, población privada de la libertad a cargo de municipios, distritos o departamentos que no sean cotizantes del régimen contributivo, y la población migrante proveniente de Venezuela. Entre estas personas, en cada territorio se reparten los cupos, digámoslo así, de atención mediante el régimen subsidiado, y para la afiliación, las personas simplemente van a una EPS subsidiada y tramitan los formularios que haya que tramitar. Listo. Esto para complementar un poco los temas de afiliación que ya ustedes pudieron haber visto. Listo. Dos cuestiones más del sistema de salud para que puntualicemos un poco algunas ideas, y son aquellas que tienen que ver con las prestaciones económicas. Existen tres tipos de licencias: la licencia de maternidad y paternidad y la licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable. Cuando se presenta un parto prematuro o un aborto, lo que ocurre, parto prematuro no viable, lo que ocurre es que no va a haber ni licencia de maternidad ni licencia de paternidad, porque no fueron padres las personas, sino que el niño no nació, falleció antes de nacer. La licencia de maternidad hoy equivale a 18 semanas, las reglas están claramente definidas en la ley. Se debe descansar una semana antes del parto, 17 semanas después. Si el médico dispone que tienen que ser 2 semanas antes del parto, serán 2, y después del nacimiento 16. Si hay más de un hijo, hay mellizos, trillizos, etcétera, no son 18 semanas, sino 20. Y si el hijo nace prematuro, o sea, si el hijo nace, por ejemplo, 7 mesino, a esa licencia de maternidad se le suma el tiempo que faltaba para que el hijo naciera. Hoy, con los avances de la medicina, a las mujeres les dicen más o menos cuál es la fecha y la hora del parto del hijo que están esperando. Entonces, esa es la base que se toma para hacer ese cálculo. Si a la mujer le dijeron su hijo nace el 31 de diciembre, pero el hijo nació el 10 de noviembre, esos 50 días que faltaban para el nacimiento se los van a dar como licencia de maternidad. ¿Listo? Esas reglas parecieran un poco complejas, pero son bastante sencillas. La licencia de paternidad equivale a 8 días. No hay excepciones, 8 días para todos, siempre y cuando sean padres, trabajadores. Lo mismo, a la mujer le garantizan la licencia de maternidad si tiene contrato de trabajo o si es contratista y cotiza, porque de lo contrario, pues no le van a pagar esas 18 semanas de descanso remunerado. Bueno, y para finalizar con el sistema de salud, tenemos el tema de las incapacidades. Aquí les voy a resumir en una presentación y en 8 o 7 ideas concretas todo el módulo 9, que fue el que acabamos de terminar la semana pasada, y es el que se refiere a las incapacidades. Primero, las incapacidades son un acto médico, es decir, es criterio médico el que permite determinar si la persona necesita o no necesita incapacidad. Todavía se cree, algunas personas creen que un abogado les consigue incapacidades, y lastimosamente algunos colegas afirman conseguir incapacidades, y en realidad los abogados no estamos para dar incapacidades. Pero así como los abogados no estamos para dar incapacidades, la persona de salud ocupacional en la empresa tampoco está para darlas, y en general nadie que no sea del ramo de la medicina, incluyendo pues la psicología, cuando la persona tiene un tratamiento psicológico, puede dar incapacidades. Listo.
Entonces, lo primero es un acto médico y como acto médico tiene unos requisitos que se tienen que cumplir y que están previstos en la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica. Segundo, la incapacidad es una rehabilitación, es un tratamiento. La incapacidad no son vacaciones, la incapacidad no es un periodo para que el trabajador se dedique a hacer otras cosas. La incapacidad no es un descanso remunerado porque sí. La incapacidad es un tratamiento médico. Mónica, cuéntame. Sí, profe, no, contarle una situación que se presentó en una empresa cuando yo trabajaba, que había una compañera que estaba en incapacidad y era fin de año, y la compañera estaba incapacitada y asistió a la fiesta de fin de año, sí, o sea, como si, como si nada, y a los pocos días terminada su incapacidad le dieron la carta de, pues, despido con justa causa por ese motivo. De haber asistido a la fiesta de fin de año estando incapacitada. Ahí hay que tener en cuenta dos cosas, para allá iba exactamente. El caso me cae como anillo al dedo, Mónica, porque lo necesitaba, pero qué pena, dime si ya terminaste la intervención, porque creo que te interrumpí. Ese por un lado, profe, y el otro, las incapacidades que da medicina legal son diferentes dentro de lo que se considera como cobertura dentro de la incapacidad médica dada por la EPS. Sí, son diferentes y obedecen a dos criterios distintos, ya hago esa claridad. Precisamente frente al primero de los casos, miren, la incapacidad es un tratamiento, pero yo lo presento así, el trabajador no es que esté de vacaciones, no es que se pueda poner a hacer lo que quiera, no, él tiene que cuidarse. Sin embargo, hay tratamientos que exigen cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, una persona puede estar incapacitada porque tiene un cuadro de presión alta, de presión arterial alta, pero el médico le dice, como parte del tratamiento, salga todos los días a montar bicicleta, así sea una horita, ¿sí? Entonces no le podemos decir al trabajador que está violentando la orden médica o que está poniendo en riesgo su salud porque está haciendo deporte, porque precisamente eso hace parte del tratamiento. Pero también hay que tener en cuenta que así el médico no lo diga, hay ciertas actividades que no ponen en riesgo la salud del paciente o del trabajador y en cambio sí mejoran sus condiciones de rehabilitación. Puede que yo tenga una enfermedad que no se cure haciendo ejercicio, pero haciendo deporte se me mejora el estado anímico y sin duda el estado anímico ayuda a que la persona tenga un mejor proceso de rehabilitación. Eso no lo digo yo porque no soy médico, pero la ciencia médica sí lo tiene documentado. Entonces, digamos, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el trabajador durante la incapacidad? Va a depender mucho de la patología que tenga y dos, pues evidentemente no puede hacer actividades lucrativas porque precisamente el sistema le está garantizando un pago para que esté pendiente de su salud, ¿sí? Para que no se ponga a hacer otra cosa. Si el trabajador trabaja en oficina, lo incapacitan y se va a trabajar a una obra de construcción porque necesitan gente y pagan bien, probablemente está exponiendo su salud, probablemente le pueda pasar algo más grave de lo que tiene, y en ese caso no solo le van a quitar la incapacidad, sino que eventualmente lo pueden despedir. ¿Listo? Primero. Lo segundo, Mónica, las incapacidades médico-legales que prescribe medicina legal no son un tratamiento médico y solo tienen efectos dentro de la justicia penal. Las incapacidades médico-legales de medicina legal son la estimación del tiempo que se demora un órgano o una función del cuerpo en volver a un estado de normalidad. Por ejemplo, yo me caigo y me corto por acá, pero no es una cortada mortal, ¿cierto? Me hago un raspón. Si yo voy con ese raspón a la EPS, pues probablemente no me van a dar una incapacidad, porque eso es algo que no me impide mis actividades normales. Pero si yo me raspé porque alguien me atropelló en un carro, ¿sí? Ese raspón me lo van a valorar en medicina legal y medicina legal va a decir, esa laceración que usted tuvo se demora 6 días en curar.
o 7 u 8 días, ¿sí? Esos 8 días no significan que la EPS me tenga que pagar 8 días de descanso. Significan que eso ayuda a calificar el delito, porque hay ciertos delitos que la justicia penal investiga que van a depender de la incapacidad que genere el delito. Por ejemplo, hay ciertas lesiones personales que si generan incapacidad superior a tantos días, se pueden entender como con cierto nivel de agravamiento. No sé si me hice entender ahí, Mónica. Sí, profe, sí, muy claro, ¿no? Quería que hablara del tema porque la gente a veces cree que la incapacidad de medicina legal y pues no van a trabajar y entonces esos días, ¿quién me los paga? Se vuelve un problema pues para la empresa y para el trabajador y el trabajador pues llega a pelear en cierta medida a la EPS porque no le reconocen esa incapacidad cuando tienen una connotación totalmente diferente. Sí, exacto. Y de hecho, la una no excluye la otra, pero no significa que cuando hay una tenga que estar la otra. El caso que les pongo del raspón en la mano es un caso real. Eso en medicina legal, dependiendo de la gravedad y la extensión de la laceración, de verdad puede dar 8, 9, 10 días, pero un raspón no da incapacidad médica. O sea, a no ser que sea un raspón que ponga en riesgo la mano porque es una herida abierta, eso no te va a dar nada de incapacidad. Entonces, no son excluyentes, pero que haya una no significa que la otra tenga que estar. Ahora, puede pasar que además de la incapacidad médico-legal, la persona vaya al médico de la EPS y le den otra incapacidad. En ese caso, sí le tienen que garantizar las dos. Y esa incapacidad de medicina legal se suele utilizar, sobre todo en fiscalías, en aquellos delitos que son conciliables, porque hay ciertos delitos que son conciliables, como base de la conciliación. Entonces, a veces, cuando yo era estudiante de Derecho, a uno en el consultorio jurídico le correspondía llevar casos. Yo recuerdo mucho un caso en el que se conciliaron unas lesiones personales, no eran unas lesiones mortales, fue una persona le pegó a otra como con un bate, bueno, le generó unos morados, y el fiscal les dijo a los dos, ¿cuánta incapacidad le dieron? 20 días. ¿Cuánto se gana usted en un día? Tanto. El agresor tiene como pagar 20 días a ese precio. Sí, se hace la conciliación. Me pasó alguna vez y digamos que eso probablemente se utilice. No soy abogado penalista, pero esa sí es una base de conciliación. Para eso sí se utiliza. Bueno, me dio la impresión, qué pena me aclaran si no, que alguien había levantado la mano por acá. No, profe, era yo que la había mantenido levantada, no, ya la retiré. Listo, Mónica, perfecto. Bueno, las incapacidades, retomando aquí un poco la idea, obedecen a criterios de necesidad e idoneidad frente a la recuperación de la salud del paciente. A veces, muchachos, compañeros y compañeras, así uno no lo crea, ayuda más que al trabajador no lo incapaciten a que le den la incapacidad, porque hay ciertas patologías que empeoran con el reposo. No muchas, pero he conocido casos en los cuales el médico le dice al trabajador, le ayuda más, por ejemplo, caminar que quedarse sentado, porque usted lo que tiene es, no sé, pues qué sé yo, vamos a suponer un tirón en sus ligamentos de la pierna que si se queda quieto se le puede empeorar, cosas por el estilo. Eso puede llegar a pasar. Entonces es el médico el que debe determinar qué tan necesario y qué tan idóneo, qué tan apropiado es la incapacidad para que el trabajador realmente se recupere. Tienen una duración y una forma de pago definida por ley. Hoy es más o menos sencillo este tema. Recuerden, los primeros 2 días los paga el empleador, del día 3 al 180 lo paga la EPS, del día 181 al día 540 lo paga el fondo de pensiones, y si hay extensión después del día 540, y hay 4 casos en los que eso se permite, básicamente es cuando se necesite para la recuperación del paciente, vuelve a pagar la EPS. Primero en cuanto a la duración. Hoy este decreto 2353 del 2015 nos resolvió un poquito el problema, porque antes de este decreto, bueno, y en realidad fue el programa de gobierno del gobierno pasado, el Plan Nacional de Desarrollo del 2014, el que vino a aceptar esas bases. Nos resolvió un poquito el problema porque antes de esa norma dependía de cada juez.
¿sí? Algunos jueces le ordenaban al fondo de pensiones seguir pagando, algunos jueces le ordenaban a las EPS y algunos jueces decían, después del día 540 no hay más. La Corte Constitucional más o menos definió unas líneas, pero era bastante complicado. Hoy ya no hay, digamos, esa complicación. Y en cuanto a la forma de pago, por los primeros 90 días se pagan las 2/3 partes del salario y del día 91 en adelante hasta el final se paga la mitad del salario sin que en ningún caso puedan ser inferiores al mínimo. Hay empresas que tienen convencionado, por ejemplo, que la incapacidad, así sea de origen común, siempre va a ser del 100% del salario. Esa es una medida válida. Yo conozco convenciones de trabajo que lo dicen y de hecho eso garantizaría, digamos, unas mejores condiciones de mínimo vital para la persona. Si bien es cierto que la persona que no presta el servicio puede que no esté gastando dinero en la movilización hacia la empresa y viceversa, también es cierto que la persona que está enferma puede necesitar una alimentación especial, puede necesitar medicamentos adicionales a los que le cubre el plan de beneficios y se tiene que estar moviendo constantemente para visitar al médico tratante. Entonces, digamos que de todas maneras no es que a la persona se le disminuya la carga económica que tiene o que el dinero le rinda más, porque efectivamente desaparecen unos gastos pero surgen otros. La incapacidad, sea como sea, y la incapacidad de origen laboral tiene esta misma característica, corresponde al ingreso vital de la persona mientras la persona está en ese estado. Cuando yo estoy incapacitado, a mí no me pagan salario, a mí me pagan incapacidad, entonces ese es mi mínimo vital. Y en ese caso es importante tenerlo presente porque casi que cualquier caso de pago inoportuno de incapacidades o de negación de las mismas da para acción de tutela. Eso lo podemos tener claro porque así es. Las incapacidades pueden dar origen a la estabilidad ocupacional reforzada porque pues son un tratamiento. Y si yo estoy en un tratamiento, puede pasar que yo necesite recuperarme porque no puedo ejercer todas las actividades que normalmente ejerzo. Entonces ese es uno de los criterios que definió la Corte en la sentencia SU 049 del 2017 para determinar cuándo hay estabilidad. Te doy la palabra a Mónica y Andrés, en un momentico te doy la palabra. Cuéntame, Mónica. Profe, hablando de esas situaciones de incapacidad, pues en la parte de riesgos laborales, también yo vi unas situaciones bastante anómalas cuando estuve trabajando en la ARL, especialmente en aquellas empresas de contratistas de empresas petroleras. ¿En qué sentido? Cuando como ellos trabajan con unas metas y unas auditorías muy estrictas en la parte de seguridad y salud en el trabajo, cuando un trabajador se accidentaba y le daban X o Y días de incapacidad, muchas veces pues la persona encargada de esa área hablaba con el médico que le dio la incapacidad y le decía, por favor, redúzcale los días de incapacidad, que él vaya a trabajar, que nosotros lo ponemos allá sentadito en una oficina y que se quede quietico, porque eso les impactaba mucho en los indicadores, que después cuando ellos iban nuevamente a licitar con esas empresas le quitaban puntaje. Entonces veía uno como esas situaciones tan salidas de la normalidad que uno se cuestionaba mucho, bueno, y la salud del trabajador, cómo queda frente a unos indicadores que la empresa tiene que mostrar para que pueda licitar y pueda ganarse otro contrato. Pues era exponer esa situación que también la observé en esos casos. Sí, efectivamente, digamos, son maniobras, las voy a calificar así por ahora, son maniobras para aprovecharse de las ventajas que trae la ley 361 del 97. Seguramente al trabajador le quitaban la incapacidad por unos días, pero le daban restricciones médicas. Entonces, la persona queda como una persona con limitaciones físicas y contratar o vincular personas con limitaciones físicas da ciertas ventajas a la hora de licitar en ciertas condiciones, entonces probablemente sea eso. Pero evidentemente sí hay un afán de ciertas empresas porque las incapacidades se reduzcan. Y en realidad, como lo advierte Mónica correctamente, el problema aquí es de la salud del trabajador, ¿sí? Miren, si yo estoy incapacitado por origen laboral o por origen común,
a mí me está pagando una entidad la incapacidad. Entonces realmente el empleador no es que esté sufriendo una grave afectación. Sí tiene afectaciones porque evidentemente puede que el reemplazo no sea tan productivo como la persona que está enferma, por ejemplo, o puede pasar que la persona que se enfermó es clave en la organización empresarial, bueno, pero no hay una grave afectación económica. Entonces es mejor que la persona se recupere, porque un trabajador que está aliviado, pues es un trabajador que puede prestar mejor el servicio. Pero es que además el trabajo es una situación que tiene que garantizar los derechos fundamentales de toda persona, entre ellos la salud y la integridad. Entonces, efectivamente, sí, hay más que lo que ventajas pueda generar esa situación, el problema principal es de salud del trabajador. Andrés, cuéntame. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona está incapacitada y no le han pagado las incapacidades, generalmente ese dinero lo tiene que pagar es el empleador, ¿de verdad? Pero en el evento de que no lo pague, ¿uno a quién demandaría? ¿Al empleador o a la EPS o al fondo de pensiones? Ok, muy buena pregunta, Andrés. Primero, el trámite de pago de las incapacidades está definido por el artículo 121 del decreto 019 del 2012. ¿Qué dice esa norma? Para no enredarnos mucho. A la hora de pagar una incapacidad, el empleador paga y le pide reembolso a la entidad. Así de sencillo. Entonces, cuando a un trabajador no le pagan la incapacidad, el principalmente obligado va a ser siempre el empleador. Sin embargo, para evitar problemas, yo en esos casos considero que es mejor, pues Andrés dijo demandar, pero yo también creo que se estaba refiriendo al tema de la tutela porque es otro mecanismo, es válido, ahí se pueden hacer las dos cosas. Si vamos a presentar tutela, la tutela debe ser contra la empresa, contra la EPS y si el trabajador ya pasó de los 180 días de incapacidad, contra el fondo de pensiones también. ¿Por qué esos dos últimos? Porque puede pasar que al trabajador no le estén pagando las incapacidades porque no se haya dado ese trámite interno entre las entidades para que la una le empiece a pagar. Recuerden que cuando la incapacidad pasa de 180 días, el fondo de pensiones paga si la EPS mandó un concepto de rehabilitación favorable antes del día 150 de incapacidad. Entonces, si ese es el problema, es problema de las entidades, pero al trabajador hay que seguirle pagando. ¿Listo? Entonces, yo tutelaría a los dos. Si es una demanda laboral ordinaria, Andrés, yo presentaría la demanda contra la empresa y vincularía eventualmente, porque ahí digamos el criterio de solidaridad no está tan claro, pero eventualmente por solidaridad o por responsabilidad directa a la EPS o al fondo de pensiones, el que tenga que estar pagando la incapacidad en ese momento. Sin embargo, esa vinculación solidaria sobraría porque el empleador paga y él verá cómo reembolsa su dinero luego. O sea, sería, digamos, como la salida judicial. Ahora, es muy difícil llevar un caso de incapacidades a la justicia ordinaria por la demora que la justicia ordinaria tiene. Ustedes sabrán que un proceso laboral se puede estar demorando 2 años o quizá un poco más. Entonces, en este tipo de casos, por eso les decía ahorita, como esto es ingreso vital, todo lo que le pase a la persona de falta de pago, pago inoportuno, pago incompleto, es susceptible de acción de tutela. ¿Te queda claro, Andrés? Sí, me queda claro y claro, me equivoqué en el término, era accionar, no era demandar, sino accionar. Ah, no, perfecto. Pero inclusive se puede demandar. Lo que pasa es que, como te digo, es una solución poco práctica por la demora. Bueno, Mónica, muchas empresas prefieren que el trabajador se haga el proceso de reclamación directamente con la web. Claro, aquí este punto está muy bueno. Con respecto a la pregunta que hacía Andrés, hay empresas que le dicen al trabajador, vea, vaya tutele, pero tutele a la EPS, porque cuando usted tutela también a la EPS, lo normal que ocurre es que el juez le ordena a la EPS que me pague a mí de una vez o que le pague a usted. Y entonces así el empleador se evita el trámite de recobro, que a veces es muy complicado porque a veces el empleador tiene que presentar demanda ordinaria, ¿sí? Al empleador sí le toca, sí o sí demandar, porque yo como empleador no puedo presentarle una tutela a la EPS para que me reembolse el dinero
que yo le pagué a mi trabajador, porque la incapacidad es mínimo vital del trabajador, no del empleador. Entonces el punto que Mónica toca aquí en el mensaje es correcto, y así es. Ahora, eso es lo que debe pasar. Eso no deja de ser una conducta, digámoslo así, no del todo leal, porque pues yo no me puedo, ¿cómo decirlo?, aliar con el empleador para que se defraude, entre comillas, al sistema, evitándole un trámite al último, ¿sí? Si la situación es de pago, simplemente tutele a los dos, pero no con esa intención clara de beneficiar al empleador, porque esto también se hace mucho con las licencias de maternidad. Las empresas le dicen a las trabajadoras, demande, tutele para que me paguen eso más rápido a mí, y esa no es la idea. Para eso el sistema no prevé ese tipo de procedimientos internos de recobro. ¿Listo? Finalmente, pues las incapacidades se pierden cuando hay lugar a una pensión por vejez o por invalidez. Si yo vengo incapacitado porque estoy enfermo y fallece mi cónyuge y yo quedo pensionado, a mí me siguen pagando la incapacidad y la pensión de sobrevivencia también, porque son dos cosas distintas. Pero si yo vengo incapacitado porque estoy enfermo y me pensionan por invalidez, pues simplemente me siguen pagando la pensión y ya no la incapacidad, porque se trata de garantizarme una cobertura y yo no puedo recibir más de una prestación económica del sistema por norma general. ¿Listo? Bueno, digamos que hasta acá, haciendo un resumen, tratando de clarificar conceptos, llegamos al módulo que se terminó ayer. Les quiero hacer un breve abrebocas en estos 10, 15 minuticos que quedan sobre lo que vamos a ver en estas 2 semanas siguientes. Yo de antemano les cuento que, ya se los dije, pero les repito, que para mí el sistema más interesante es el de riesgos laborales. A título personal me gusta mucho estudiar ese sistema y me parece que involucra muchas áreas que son vitales para nosotros como trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Para conocer riesgos laborales hay que entender un poquitico de seguridad y salud en el trabajo, y hoy a todo el que trabaje le interesa saber de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos desde la perspectiva de prevención de accidentes y enfermedades. Entonces es un tema muy interesante. Obviamente lo vamos a ver de una forma un poco condensada, pero créanme cuando les digo que estamos viendo en lo esencial lo que se necesita y un poquito más. Listo. Entonces vamos a hablar de ese sistema de riesgos. Ustedes se van a encontrar básicamente en esta primera parte del módulo 10 algunos elementos que son comunes. Vamos a hacer aquí una definición somera, introductoria, a los 2 principales conceptos del sistema de riesgos: accidente de trabajo y enfermedad laboral. Accidente de trabajo es el que ocurre por razón o con ocasión del trabajo. Se dice que es por razón cuando es en relación directa con el trabajo, cuando el accidente ocurre cumpliendo la labor para la cual el trabajador fue contratado. Y se dice que es con ocasión del trabajo cuando ocurre de manera indirecta relacionado con esas funciones, como por ejemplo cuando el trabajador es vendedor de un almacén, pero por alguna razón le toca sacar algo de la bodega y estando en bodega es que se le presenta el accidente, que no es propiamente su función, pero tiene que ver o es una actividad necesaria para él poder desarrollar su función. ¿Listo? Hay 4, esa que les acabo de medio mencionar es la definición general de accidente de trabajo. Es la definición, si se quiere, universal. En muchas legislaciones del mundo está previsto el accidente de trabajo de esa manera. Pero en Colombia tenemos 4 definiciones adicionales. Una definición que habla de la labor bajo autoridad o la orden del empleador, todo lo que ocurra cuando yo cumplo una orden o estoy en una labor autorizada bajo autoridad, es accidente. Lo que ocurra en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, si el empleador presta el servicio de transporte, eso se llama accidente in itinere o accidente de trayecto. 3, lo que ocurra en el ejercicio de la función sindical
cuando se esté prestando o se esté cumpliendo una función sindical, así se esté en permiso sindical. Vital esa definición, es nuevo, eso lo trajo la ley 1562. Y cuarto, el accidente que ocurra en actividades lúdicas, deportivas o recreativas financiadas por la empresa o patrocinadas, perdón, financiadas por la empresa o en las cuales se actúe en representación de la empresa. Listo. Esas definiciones, repito, valen mucho la pena para que las analicen bien y podamos entender bien de qué va este sistema de riesgos. Y la enfermedad laboral, que es la que se produce por la exposición a factores de riesgo o factores del medio en el que el trabajador se ve obligado a trabajar. La enfermedad laboral es un concepto médico. Existe una tabla de enfermedades laborales que contempla más o menos la totalidad de enfermedades que hay. Sin embargo, si alguna enfermedad no está en esa tabla, pero es posible relacionar la enfermedad con algo que el trabajador está, con algo a lo que el trabajador está expuesto en su trabajo, se puede decir que se está en presencia de una enfermedad laboral. Hoy hay unas disposiciones nuevas que tienen previsto como enfermedad laboral el tema del virus COVID-19 para todas las personas que trabajan en el sector de la salud, incluyendo aquellos que no prestan servicios de salud, las personas del aseo, las de oficina, etcétera, porque es una situación a la que esos trabajadores están expuestos, más que otros, ¿cierto? No hay una definición para trabajadores de otros sectores, pero si yo puedo demostrar que al trabajador le dio ese virus COVID por estar trabajando, porque lo obligaron a ir o porque, no sé, trabaja en cercanías a un hospital, por lo que sea, yo puedo relacionar esa enfermedad como laboral. Sin embargo, repito, es un concepto de tipo médico, entonces siempre vamos a necesitar que un médico dé ese dictamen. El accidente de trabajo, en cambio, no es un concepto médico, es un concepto jurídico. Se puede analizar, tiene verbo rector, tiene, digamos, interpretación, admite varias interpretaciones. Entonces, evidentemente, en nuestro medio los médicos dicen esto sí es accidente o no, porque a uno lo califica o al trabajador lo califican las juntas médicas, pero en el accidente sí podemos hacer conjeturas, sí podemos hacer consideraciones que no podemos hacer frente a la enfermedad. El esquema prestacional del sistema de riesgos, esto lo habíamos dicho ya antes, es una mixtura, es una mezcla entre el sistema de salud y el sistema de pensiones. Tiene un esquema prestacional parecido a los dos anteriores. Tenemos prestaciones asistenciales igualitas al sistema de salud, con la diferencia de que aquí lo que se busca es la rehabilitación integral del trabajador para el trabajo. O sea, la finalidad del sistema de riesgos cuando le presta el servicio médico a un trabajador es que el trabajador sea capaz de seguir prestando los servicios como habitualmente los prestaba. Y la segunda diferencia es que aquí no hay límites. En el sistema de riesgos no existen los límites que sí existen en el sistema de salud, porque el plan de beneficios en salud, al fin y al cabo, es un listado de servicios y solo se garantiza lo que está en ese listado. Pero en el sistema de riesgos no hay listado, entonces cualquier cosa que la persona llegue a necesitar se la deben garantizar para poder que se rehabilite hasta donde la ciencia médica alcance a rehabilitar a la persona. Y existen unas prestaciones económicas que también se parecen un poco a cosas que ya hemos visto. La incapacidad, en este caso hablamos de incapacidad temporal o subsidio por incapacidad temporal de origen laboral. Y esa incapacidad es igualmente un tratamiento, tiene una duración definida. Esta, a diferencia de la otra, siempre se paga con el 100% y siempre la va a pagar la ARL desde el primero hasta el último de los días. Existe una que se llama indemnización por incapacidad permanente parcial. Esta es típica del sistema de riesgos, esta no la tiene ningún otro sistema y es un pago único que se le hace a una persona que tiene una pérdida de la capacidad laboral entre el 5 y el 49.99%. Se paga una sola vez y hay una formulita muy sencilla para eso.
Existe la pensión de invalidez por riesgo laboral, que se parece mucho a la pensión de invalidez por riesgo común, solo que aquí no exigen 50 semanas en los 3 últimos años y el monto es estándar. Aquí no tenemos que hacer esa liquidación con la tablita que vimos en la clase anterior, de ir mirando por semanas cuál es el porcentaje, sino que aquí el porcentaje siempre va a ser o el 60 o el 75%, dependiendo de ciertas condiciones. Existe una pensión de sobrevivientes que tiene los mismos beneficiarios que la de origen común. En este caso no se exigen semanas cotizadas en los últimos años, simplemente si hay beneficiarios, si es accidente de trabajo o enfermedad laboral lo que produjo la muerte, inmediatamente pagamos la pensión y también es una indemnización estándar, no hay un escalonamiento por semanas cotizadas. Y hay un auxilio funerario que es exactamente igual al que vimos en el sistema de pensiones cuando terminamos de analizar la pensión de sobrevivencia. Entonces, se van a ver ustedes frente a un sistema que se les va a hacer familiar. Y digamos, esa es la idea pues de dejar este para el final, porque muchos de los conceptos que ya trabajamos aquí se nos van a facilitar muchísimo más y vamos a poder entender con mayor agilidad estos conceptos que en un principio nos habrían resultado mucho más extraños. ¿Listo? Para finalizar, compañeros y compañeras, la clase de hoy, algunas ideas generales sobre ese sistema de riesgos. Estas ideas generales pretendo que les sirvan para ambientarse mucho más en el estudio de este módulo y el que sigue, y son las siguientes. Primero, lo que más le importa al sistema de riesgos laborales es la prevención de accidentes y enfermedades. Al sistema no le importa pagar las prestaciones. Si las tiene que pagar, las paga. Pero es decir, la filosofía principal del sistema es evitar la ocurrencia de accidentes. Y por eso, las últimas reformas que hemos tenido en materia de seguridad y salud en el trabajo apuntan directamente a eso. Hoy las empresas tienen que ser más juiciosas con lo que se llaman los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que era lo que antes se llamaba programas de salud ocupacional y que en realidad las empresas hacían de cualquier manera. Hoy los sistemas de gestión tienen que estar montados de una forma muy estructurada y técnica con apoyo de la ARL y bueno, hay una cantidad de investigaciones administrativas para el que no cumpla con eso. Esta primera idea tiene que ver con la cuarta idea. Las administradoras del sistema son aseguradoras. Todas las ARL son aseguradoras, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las ARLs? Para mencionar dos o tres. Sura, que es compañía suramericana de seguros. Positiva, que es compañía positiva de seguros. Seguros Bolívar. Mafre, Liberty, ¿cierto? Que son todas aseguradoras. Y como aseguradoras saben calcular eso se llama, digamos, la curva de ganancia del negocio. El negocio para las ARL no está en pagar pensiones, no está en pagar prestaciones. El negocio está en evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y realmente en este sistema, el tema de la prevención funciona relativamente bien. Se ha avanzado mucho en eso. Ahora, ya te doy la palabra, Andrés. Que hayan aseguradoras aquí no significa que este sea un seguro privado, estos son seguros públicos y eso lo vamos a ver reflejado en dos aspectos que ya les voy a mencionar. Contame, Andrés. Profesor, lo que pasa es que se me quedó una preguntita con respecto al sistema de salud pendiente, no sé si es posible. Sí, claro, contame. Es con relación a si una persona es incapacitada, está vinculada en un contrato a término indefinido, pero se incapacitó y lleva más de 6 meses incapacitada. ¿Esa persona tiene derecho a las prestaciones sociales? O sea, que se le liquide, por ejemplo, las vacaciones, primas, cesantías. Sí, absolutamente a todo, porque la incapacidad no suspende el contrato de trabajo. Yo puedo estar incapacitado 2 años, pero me tienen que pagar las primas de esos 2 años. Las cesantías igual. Las vacaciones me las deben. Lo que sí está dicho por la jurisprudencia sobre todo es que mientras el trabajador está incapacitado no le pueden dar vacaciones porque las vacaciones son para que él descanse.
La incapacidad es para que él se recupere. Es más, de hecho, si yo estoy en vacaciones y me accidento, me enfermo y me incapacitan, mis vacaciones se suspenden. Tengo mi incapacidad y al finalizar mi incapacidad puedo continuar disfrutando de los días de vacaciones que me hagan falta. Listo. Pregunta muy importante, y hay empresas que abiertamente dicen al incapacitado no se le paga prima porque eso no, la prima solo se genera por prestar el servicio. Eso es falso. La prima se genera porque el contrato está vigente durante un periodo determinado y el trabajador no está dejando de prestar el servicio en ese caso porque quiere, sino porque no puede prestarlo, está enfermo y se tiene que recuperar. ¿Listo? La solución jurídica, Andrés, ahí es: la incapacidad no suspende el contrato de trabajo. Y si no Pero las suspende el contrato, vacaciones, pero las igual. vacaciones se suspenden, es decir, si lleva un año incapacitada, supongamos, entonces no se generarían las vacaciones igual. Sí, sí, no, sí se generan. Lo que te digo es, no le pueden dar vacaciones mientras sigue incapacitada la persona. Por ejemplo, yo empecé a trabajar un día y al otro día me incapacité y llevo un año de incapacidad. El empleador ya me debe 15 días de descanso, ¿sí? No me los puede dar mientras yo esté incapacitado porque es que yo me estoy recuperando. La incapacidad no es para que yo me recupere, la incapacidad es para que yo descanse. Entonces, cuando a mí se me termine la incapacidad, el empleador me podrá dar esos 15 días de descanso, ¿sí? Pero Ya entiendo, muchas gracias. sí se genera porque no hay suspensión del contrato. Muy bien, gracias. Listo. Listo. Bueno, eh, aquí en las ideas que les decía, pues las administradoras son aseguradoras, pero eso no significa que sean seguros privados, son seguros públicos. Primero, las prestaciones son tarifadas, es decir, la ley dice cómo se pagan las prestaciones. Y segundo, digamos que el régimen completo de seguridad en riesgos laborales parte de la idea de la responsabilidad objetiva, que es la última idea con la que vamos a terminar, ya voy hacia allá. Los montos de las prestaciones en el sistema de riesgos son por lo general superiores a los que reconocen los otros dos sistemas. Y en esa misma medida, en la relación costo-beneficio, el sistema que mejor paga es el de riesgos. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que se gane un salario mínimo cotiza para pensiones algo así como 120.000 pesos. Para salud, algo así como 110.000 pesos, ¿sí? Pero para riesgos laborales, si está en riesgo clase 1, cotiza 4.300 pesos, más o menos, ¿sí? Entonces, es la cotización más bajita, pero es la prestación más grande que hay, porque primero no hay límites y segundo, las prestaciones económicas tienen un mayor valor. Adicionalmente, los aportes están, cuando el trabajador es dependiente, los aportes están totalmente a cargo del empleador. Entonces, en la relación costo-beneficio, es el sistema que mejor paga. Sin embargo, para que el sistema sea el que pague, exige que haya afiliación y que haya cobertura, tema muy importante que les pido que no pierdan de vista. La cobertura en el sistema empieza el día siguiente de la afiliación. Si a mí me afilian hoy y yo empiezo a trabajar hoy y hoy me accidento, el accidente es de trabajo, pero la ARL no me va a cubrir, porque si me afiliaron hoy, la cobertura empieza mañana, no 24 horas después, sino al día siguiente. A mí me pueden afiliar ahorita a las 11:45, 11:50 de la noche. A las 12 ya estoy cubierto, porque a las 12 ya empieza el día miércoles y ahí eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque hay empresas que aseguran a sus trabajadores el día que empiezan y muchas personas se pueden accidentar el día que empiezan, sobre todo si prestan sus servicios en actividades que sean riesgosas. Para finalizar, compañeros y compañeras, creo yo que lo más importante del sistema de riesgos es lo siguiente. Veo aquí una pregunta en el chat. Hola, Seferino. Enlace para registrar asistencia, no sé en realidad de qué se trata, pero aquí en el video queda que tú estás presente, ¿sí? Sin embargo, ya verifico si hay un enlace para eso.
hay un esquema de protección que parte de la responsabilidad objetiva. Eso es lo más importante que tiene el sistema de riesgos. ¿Por qué? La responsabilidad objetiva significa que, y de este tema creo que volveremos a hablar un poquitico más adelante. La responsabilidad objetiva significa que si ocurre el hecho que está calificado como tal en la ley, se genera la indemnización. Pare de contar. ¿Cuál es el hecho calificado en la ley acá? Accidente de trabajo o enfermedad laboral. Si lo que le pasa al trabajador es accidente de trabajo o enfermedad laboral, surgen las prestaciones del sistema. No importa quién haya tenido la culpa y no importa quién tenga que pagar. Porque puede pasar que el trabajador sufra un accidente de trabajo, pero el empleador no lo tenía afiliado a la ARL, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? El empleador va a tener que asumir todas las prestaciones como las hubiera tenido que asumir la ARL si lo hubieran afiliado a tiempo. En el tema de la responsabilidad objetiva, tengan en cuenta que no existe, bueno, sí existe la culpa del trabajador en riesgos laborales, Mónica, ya voy para allá, pero no existe la exigencia, exacto, de que el trabajador, a ver, no pasa nada, no importa si el trabajador tiene la culpa del accidente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo van a ver ustedes en la definición de accidente, en el material del módulo. Puede pasar que si el trabajador dolosamente contribuye a que el accidente se produzca, simplemente puede desnaturalizar la definición, ¿sí? Puede que no sea accidente porque el trabajador lo haya buscado, ¿sí? Eso es distinto. Pero no importa si él tiene la culpa, no importa si el empleador tiene la culpa para efectos de las prestaciones del sistema. La culpa del trabajador y del empleador en riesgos laborales se analiza en otro escenario, no en el escenario del sistema. ¿Listo? Que sería, digamos, la corrección que le haría yo a la idea, Mónica, porque sí existe la culpa en riesgos, pero no se analiza dentro del sistema. Se analiza en vía judicial de cara al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que es un tema del que más adelante hablaremos nosotros. Exacto, por justicia laboral ordinaria. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Hay alguna duda o inquietud, compañeros y compañeras, relacionada con los temas de hoy? Sonia, contame. Gracias. Tengo con los temas de hoy. con el decreto 1174 del trabajo por horas, que ya las personas van a tener es una salud subsidiada. Esa salud solamente será en atención, no incluye allí medicamentos. Esa es una pregunta. Y la otra es, si una persona se cambia de una EPS a otra, no le avisa a la EPS, simplemente eso es automáticamente se desafilia, o cómo hace. ¿No puede quedarse simultáneamente afiliada a dos? No sé. Bueno, frente a la primera pregunta, no es que todos en virtud del 1174 vayan a quedar con salud subsidiada, sino que ese decreto lo que permite es ampliar una figura que ya venía en vigencia con el decreto 2616. Básicamente, el trabajador que trabaja menos de las 48 horas semanales y se gana menos del mínimo en el mes, puede afiliarse a pensiones por días o por semanas y puede permanecer en el régimen subsidiado. El que esté en el régimen subsidiado cubre todo, es decir, atención en salud y medicamentos, tratamientos, es decir, es completa la cobertura. ¿Qué es lo que pasa? Que al trabajador que ubiquen en ese escenario no le van a pagar incapacidades. Entonces, si el trabajador llega a tener una incapacidad y está trabajando, es el empleador el que va a tener que pagar directamente la incapacidad. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo me cambio de EPS, yo le estoy avisando al sistema que me estoy cambiando de EPS. Eso ha venido corrigiéndose mucho y digamos que ahí contribuyeron, pues bueno, la ley 1438 del 2011, la ley 1751, que es la que habla del derecho fundamental a la salud, la ley de transparencia, que no recuerdo exactamente el número, pero es del 2016, y antes yo tenía que avisarle a las dos EPS, pero es absurdo porque existe el principio de eficiencia, ¿cierto? Y existe el principio de integralidad y en general
existen los principios que garantizan la coordinación armónica entre las entidades del sistema. Entonces no hay razón alguna para que si yo le digo al sistema, vea, ya no quiero estar con la EPS A, sino con la EPS B, yo le tenga que ir a avisar a las dos EPS, ¿cierto? Hoy no hay necesidad de hacer eso. ¿Qué es lo que sí hay que tener en cuenta? Si yo me estoy pasando de una EPS del régimen contributivo a una EPS del régimen subsidiado, sí hay unas situaciones de aviso distintas porque, digamos, los sistemas de información que se manejan en los dos regímenes pueden no estar unificados. Entonces, ahí sí conviene que yo avise, por ejemplo, si yo me voy a pasar de la EPS contributiva, porque ya no tengo trabajo, a una EPS subsidiada, es conveniente que yo pase la novedad en la EPS contributiva para que no se me siga generando el cobro y con ello una situación de mora, porque no, es decir, voy a cambiar de régimen, no solo de administradora. No sé si me hice entender, Sonia. Si es entre la misma contributiva. Si es entre la misma contributiva, en principio no. O sea, cuando yo me traslado de EPS, yo en la planilla paso la novedad de traslado, de movilidad. Entonces se supone que el sistema le avisa a las EPS porque las EPS todas tienen acceso a las bases de datos, digámoslo así, del sistema como tal. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra inquietud? Aquí veo una en el chat. Bueno, Seferino, muchas gracias por el mensaje y no, pues con todo el gusto, esa es la idea, realmente la idea de este espacio es que podamos profundizar porque esto no se acaba, eso sí se los garantizo, esto no se acaba y a esto hay que seguirle buscando cositas, este es uno de los temas que más cambia en nuestra legislación. Mónica, contame. Profe, bueno, es que hoy he participado mucho, pero es que este tema también me apasiona. Muy bien. Profe, cuando yo trabajé en la ARL, me sentí viendo el video que nos colocó en el primer módulo de cómo era la seguridad social en lo que era la parte de salud allá en Estados Unidos comparado con otros sistemas. Y desafortunadamente, pues esto es un negocio socio, como dicen por ahí. Cuando en la ARL yo me encargaba de hacer una especie como de auditoría de los reportes de accidentes laborales. Y muchas veces, obviamente, en la empresa nos exigían metas en la parte de, digamos, de no validar o de colocar como entorpecimientos, digámoslo así, al reconocimiento de dilatar los procesos en cuanto al reconocimiento de ciertas prestaciones, desafortunadamente, y escudándose de un proceso de auditoría, ¿no? Uh-huh. Y uno ve esa realidad cuando uno trabaja en este tipo de empresas e instituciones. Pero bueno, hay todo el componente jurídico el cual el trabajador o el usuario puede utilizar, pero aún así hace que el proceso de reconocimiento de prestaciones se dilate cuando la persona realmente en el momento de sufrir la contingencia necesita que le sea reconocido. Era como contar esa experiencia que muy similar a lo que hablaban los auditores allá en el video, ¿no? Los de salud. Sí. Comparto plenamente esa posición y lastimosamente desde mi experiencia he visto no solo eso, Mónica, sino también que le prestan más atención a la persona que tiene abogado o a la persona que demuestra que sabe algo de las normas del sistema, ¿sí? Aquí a manera de anécdota les cuento, hace un par de años, bastante ya, en el 2013, me buscó un trabajador que llevaba 4 años peleando una calificación con una ARL reconocida, porque la ARL le estaba exigiendo documentos de los documentos para calificarlo. Cuando él me buscó, mandamos un derecho de petición y lo mandé con mi firma, entonces yo soy abogado y estoy representando a la persona y de inmediato nos mandaron, después de que el señor llevaba años buscando la calificación, nos mandaron los formularios
y al cabo de, no sé, 3, 4 semanas ya tenía él su calificación lista, ¿cierto? Entonces, que lastimosamente que en un país como estos, donde mucha gente no conoce los pormenores del sistema, porque además la seguridad social suele ser un poco compleja por la cantidad de normas, algunas entidades se aprovechen de eso, ¿sí? Otro calvario distinto fue lograr la pensión, pero hoy afortunadamente la persona está pensionada desde hace 4 años ya, pero definitivamente es lo que vos decís, algunas entidades se encargan, se esfuerzan por negar las coberturas y eso es grave, ¿sí? Aquí la invitación, como lo he hecho en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo siempre, a mí me encanta la seguridad social y me encanta trabajarla para los trabajadores y trabajadoras, es no dejen de lado el conocimiento que están adquiriendo en relación con el sistema y ayúdenle a otras personas que no tienen ese conocimiento a que lo tengan para que de esta manera se mejoren las condiciones. Sí, obstáculos y trabas y se inventan trámites en los trámites para lograr eso. Así es. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, compañeros y compañeras? Bueno, si no tienen otra inquietud, yo creo que podemos finalizar el ejercicio en este momento. Voy a facilitar el video a las compañeras de Redal para que ellas lo pongan, digamos, a disposición de todo el grupo, de las personas que estuvieron y de quienes no pudieron estar. Y la presentación se las voy a compartir en un minutico ahí en el grupo de WhatsApp para que la tengan. Recuerden que esta presentación la pueden unir a las otras dos que ya tenemos y al final construyen un documento adicional que les sirve de soporte a algunos temas de la seguridad social, que es, digamos, de lo que se trata el curso. Les agradezco mucho a todos y a todas por su asistencia y estoy atento a la participación en los foros y a las actividades de esta semana. Creo que hay un par de actividades de los módulos pasados que no se han revisado, pero entre mañana y el jueves estaré revisando, vengo desatrasando algunas actividades que han venido haciendo, digamos, de módulos pasados. Y quien tenga alguna inquietud ya sabe que me puede contactar vía WhatsApp o me escribe un correo sin ningún problema. ¿Listo? Les deseo una feliz noche a todos y a todas. Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable por todo. Profesor, A buenas todos, muchas noches. gracias. Listo, que estén muy bien. Hasta luego.